listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida de Giacomo Casanova. Un personaje, bueno, digamos que su fama de seductor lo precede. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esa leyenda? Bueno, su autobiografía, Histoire de ma vie, nos da una oportunidad única para descubrir al hombre, digamos, detrás de la máscara. Y de paso, explorar el fascinante mundo de la Europa del siglo XVIII. Empecemos por el principio. Giacomo Casanova, nacido en Venecia en 1625. Una ciudad conocida por sus canales, sus carnavales, y quizás una atmósfera de, digamos, cierta libertad. Cierto. Y curiosamente provenía de una familia de actores, lo que en aquella época los colocaba en los márgenes de la sociedad, digamos, respetable. A pesar de los deseos de su familia de que siguiera una carrera más tradicional, la vida temprana de Casanova estuvo marcada por el escándalo. Entiendo que inicialmente lo enviaron a estudiar para el sacerdocio, ¿verdad? Pero eso no salió exactamente como se esperaba. En absoluto. Su educación para sacerdocio se vio truncada debido a, digamos, su inclinación por el sexo opuesto. Sus aventuras lo llevaron a ser expulsado del seminario. Parece que los problemas empezaron temprano para el joven Giacomo. ¿Hubo algún intento de, digamos, enderezar su camino? Su madre lo envió a Roma a servir al cardenal Acquaviva con la esperanza de un ambiente, bueno, más disciplinado. Sin embargo, la afición de Casanova por los enredos románticos lo siguió. Fue despedido del servicio del cardenal, después de otro morío. Esta vez involucrando a una joven escondida en el palacio del cardenal. Esconder a una chica en el palacio del cardenal. Yeah. Eso es audaz, incluso para Casanova. ¿Qué nos dice esto sobre su personalidad ya desde una edad temprana? Revela una audacia, un desprecio por las normas sociales, que lo caracterizarían a lo largo de su vida. Pero este es solo el comienzo. Su vida fue un torbellino de viajes, intrigas y, por supuesto, romances. ¿Y cómo se las arregló para navegar por un mundo tan complejo, tan cambiante? Casanova era un maestro de la reinvención, utilizando su encanto, su inteligencia, para moverse a través de diferentes círculos sociales. Asumió muchas máscaras: soldado, violinista, mago, jugador. Incluso se hizo pasar por médico. He leído que incluso convenció a un noble veneciano de que lo había curado de un ataque al corazón, y con el dinero se dedicó a la magia y la cábala. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Casanova se sentía atraído por lo esotérico, pero siempre mantuvo, digamos, un sano escepticismo. Era una mezcla compleja de contradicciones. Un católico devoto que se entregaba a numerosos amoríos. Un hombre de ciencia que incursionaba en lo oculto. Y luego está la legendaria fuga de los Piombi, la prisión veneciana, conocida por sus techos de plomo. Ah, sí. Casanova fue encarcelado allí en 1655 por impiedad. Término que en aquella época se usaba para describir la, digamos, falta de respeto a la religión y por practicar la magia. Las condiciones eran duras. Pero Casanova, siempre ingenioso, logró escapar, con la ayuda de un compañero de prisión. Esta hazaña marcó el comienzo de sus 18 años de exilio de Venecia. Exilio. Un cambio drástico. ¿Cómo este evento impactó su vida? Lo obligó a vagar por Europa. Y fue durante este tiempo que se encontró con algunas de las figuras más influyentes de la época. Hablamos de Voltaire, Rousseau, Madame de Pompadour, Catalina la Grande. Una red social impresionante, ¿no? Casanova se movía por las altas esferas de la sociedad europea, dejando un rastro de intriga y escándalo a su paso. Y por supuesto, no podemos olvidar su reputación como amante. Decía haber tenido 132 conquistas románticas. ¿Hay algo de verdad en esta cifra? ¿O es pura fanfarronería? Es importante recordar que las memorias de Casanova pueden haber adornado ciertos detalles, pero no se puede negar su encanto, su carisma. Era un maestro de la seducción, utilizando su ingenio y sofisticación para conquistar a innumerables mujeres. Incluso adoptó el título de Chevalier de Singalt, para añadir un aire de nobleza a su persona. Una táctica inteligente, sin duda. Pero a pesar de su imagen de pícaro, la vida de Casanova no estuvo exenta de desafíos. Se enfrentó a la prisión, al exilio, a dificultades financieras. Sin embargo, siempre lograba salir adelante, impulsado por una sed insaciable de experiencias. Es increíble que encontrara tiempo para escribir, dada su agitada vida. ¿Cómo se convirtió en escritor? Bueno, la escritura se convirtió en su consuelo, especialmente en sus últimos años. Escribió numerosas obras, incluyendo obras de teatro, ensayos, incluso una novela utópica, y cosa mera. Pero su obra más perdurable es sin duda su autobiografía, Histoire de ma vie, que comenzó a escribir en sus últimos años, mientras servía como bibliotecario del conde Waldstein, en Dux, Bohemia. ¿Verdad? Un gran contraste con sus aventuras anteriores. Una juxtaposición fascinante. Pero incluso en sus últimos años, el espíritu aventurero de Casanova nunca se apagó del todo. Era interesante cómo su vida, llena de excesos y placeres, finalmente lo llevó a un puesto de bibliotecario. ¿Qué lo impulsó a aceptar este trabajo? Casanova, a pesar de su fama, anhelaba reconocimiento intelectual. El puesto de bibliotecario le ofrecía la oportunidad de rodearse de libros, sumergirse en el mundo del conocimiento,
Además, la estabilidad que le brindaba el conde Wallenstein contrastaba con la incertidumbre que había caracterizado gran parte de su vida. Y fue en este ambiente de tranquilidad donde se dedicó a escribir sus memorias, Historia de Mabí, una obra monumental. Más de 3.500 páginas que abarcan su vida hasta 1774. Un nivel de detalle asombroso. Sus memorias son mucho más que un simple relato de sus conquistas amorosas. Constituyen una fuente invaluable de información sobre la sociedad europea del siglo XVIII. Exacto. Describe la moda, la gastronomía, la política, la religión, la vida cotidiana de las diferentes clases sociales. Es como una ventana a un mundo desaparecido. Y a través de sus anécdotas nos acerca a personajes históricos, de una manera muy personal. Sus relatos, a veces teñidos de humor e ironía, nos permiten vislumbrar la personalidad, las motivaciones de figuras como Voltaire o Catalina la Grande. Pero por supuesto, la veracidad de sus memorias ha sido objeto de debate. Se ha cuestionado si exageró ciertos eventos o incluso si inventó personajes. Es cierto. Es importante tener en cuenta que las memorias son una interpretación subjetiva del pasado. Sin embargo, aún podemos aprender mucho de ellas. ¿Cómo debemos entonces abordar las memorias de Casanova? ¿Debemos tomarlas como la verdad absoluta? No necesariamente, pero podemos leerlas con un ojo crítico, teniendo en cuenta el contexto histórico y las posibles motivaciones del autor. Entonces, ¿qué podemos rescatar de Historia de Mabí? Nos ofrece una perspectiva única sobre un periodo fascinante de la historia. A través de los ojos de Casanova podemos comprender mejor las tensiones entre la tradición y la modernidad, el poder de la Iglesia y el auge del pensamiento ilustrado. Y hablando de tensiones, recordemos que Casanova regresó a Venecia, después de años de exilio, aceptando convertirse en espía de la Inquisición, a cambio de un perdón. Un giro inesperado para un hombre conocido por su rebeldía. Sin embargo, según sus memorias, nunca traicionó a nadie. Es posible que Casanova, el libertino, el seductor, tuviera un código moral propio. Quizás. Su vida estuvo llena de contradicciones. Y eso es parte de lo que lo hace tan fascinante. De libertino a espía. De seductor a bibliotecario. Casanova era un maestro del cambio, siempre buscando nuevas experiencias, nuevos retos, que lo impulsaba a reinventarse constantemente. Creo que era una combinación de ambición, curiosidad intelectual y, por supuesto, un deseo innato de libertad. Casanova no se conformaba con una vida convencional. Necesitaba explorar, desafiar las normas, vivir al límite. Y en ese afán de vivir al límite a veces se metía en problemas. Sus memorias revelan un hombre que a menudo se encontraba en situaciones precarias, ya sea por deudas de juego, amoríos arriesgados o conflictos con la ley. Es cierto. Pero incluso en los momentos más difíciles, Casanova nunca perdía su ingenio ni su optimismo. Siempre encontraba una forma de seguir adelante, utilizando su encanto, su inteligencia y su capacidad de adaptación. Y al final de su vida encontró Casanova esa paz que tanto buscaba. En Dux, Bohemia, alejado de la vorágine de su juventud, encontró una especie de refugio. Su trabajo como bibliotecario le proporcionó estabilidad y la oportunidad de seguir cultivando su intelecto. Y en ese entorno, tranquilo, rodeado de libros, se dedicó a escribir sobre sus experiencias, a reflexionar sobre su vida. Exacto. En sus memorias, Casanova no solo describe sus aventuras, sino que también comparte sus pensamientos sobre la sociedad, la moral, la naturaleza humana. ¿Crees que buscaba justificar sus acciones, redimirse de alguna manera? No lo creo. Más bien creo que intentaba comprenderse a sí mismo, dar sentido a su propia existencia. A través de la escritura, intentaba dejar un legado, una huella en el mundo. Y sin duda lo logró. Su nombre, Casanova, se ha convertido en sinónimo de seducción, en un arquetipo del amante irresistible. Es cierto. Pero es importante recordar que Casanova era mucho más que un seductor. Era un hombre complejo, un intelectual, un observador agudo de la sociedad de su tiempo. Sus memorias, además de entretenernos con sus aventuras, nos ofrecen una valiosa visión de la Europa del siglo XVIII. Una época de grandes cambios, de efervescencia intelectual, de convulsión social. Y Casanova, con su vida poco convencional, encarnó las contradicciones de su tiempo. Al final, ¿qué podemos aprender de la vida de Giacomo Casanova? Creo que su historia nos invita a reflexionar sobre la libertad individual, la búsqueda de la felicidad, los límites de la moral. Casanova desafió las convenciones, vivió según sus propias reglas y pagó el precio por ello. Su vida nos recuerda que la historia no se compone solo de grandes acontecimientos, sino también de las vidas de individuos que a su manera marcaron una diferencia. Casanova nos enseña que la vida es una aventura llena de posibilidades y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir su propio camino. Y aunque ese camino no siempre sea fácil, aunque esté lleno de obstáculos y contradicciones, siempre vale la pena vivirlo, con pasión y autenticidad. Casanova, a pesar de sus errores, nos deja un legado de valentía, de inconformismo, de afán por la experiencia.
Su vida tan controvertida como fascinante nos invita a cuestionar nuestras propias convicciones y a abrazar la complejidad de la naturaleza humana. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida de Giacomo Casanova. Esperamos que les haya resultado tan reveladora como nosotros. Bienvenidos a una nueva inmersión, donde nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, a todos nos concierne de una forma u otra. La muerte. La muerte, exacto, pero no se preocupen, no nos vamos a poner sombríos. No, para nada. Lo que vamos a hacer es explorar cómo este concepto universal se entiende desde diferentes perspectivas, como la biológica, la médica, la social e incluso la artística. Precisamente la muerte es mucho más que un simple evento biológico, es un fenómeno complejo que ha fascinado e intrigado a la humanidad desde siempre. Y para esta inmersión nos basamos en un fragmento del artículo de Wikipedia en español sobre muerte, que os ofrece una visión multidisciplinaria. Y para empezar me gustaría preguntarte cómo define la medicina moderna la muerte. Bueno, esa es una pregunta clave. La definición ha evolucionado a lo largo del tiempo, ya que antes se basaba en el cese de la respiración y los latidos del corazón. Claro. Sin embargo, con los avances científicos y tecnológicos, la definición se ha vuelto más compleja. ¿A qué te refieres con más compleja? Me refiero a que ahora se toma en cuenta la actividad cerebral. Hoy en día, la muerte se define como el cese irreversible de todas las funciones del encéfalo, O sea, lo que se conoce como muerte cerebral. es increíble cómo la ciencia ha transformado nuestra comprensión de algo tan fundamental como la muerte. Sí. Y hablando de transformaciones, el artículo menciona varios tipos de muerte, lo cual me sorprendió bastante. Sí, la clasificación de la muerte va más allá de la simple causa. Hay diferentes tipos que se basan en la rapidez del proceso, la edad de la persona, las circunstancias que rodean el fallecimiento e incluso aspectos legales. El artículo menciona, por ejemplo, la muerte súbita del lactante, un tema que genera mucha preocupación. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro, la muerte súbita del lactante, también conocida como síndrome de muerte súbita infantil, es la muerte repentina e inexplicable de un bebé menor de 1 año, que es una tragedia devastadora para las familias. Y aunque se han realizado muchas investigaciones, las causas aún no se comprenden completamente. Lo que sí sabemos es que hay ciertos factores de riesgo, como dormir boca abajo o el tabaquismo durante el embarazo, que pueden aumentar la probabilidad de que ocurra. Es un tema que nos recuerda la fragilidad de la vida, especialmente en sus primeras etapas. Y cambiando un poco de tema del artículo, también menciona la muerte clínica, un concepto que siempre me ha intrigado. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? La muerte clínica se refiere a la detención del latido cardíaco y la respiración, pero sin daño cerebral irreversible, es como una especie de limbo entre la vida y la muerte. Y si se actúa a tiempo, es posible revertirla. De hecho, hay casos documentados de personas que han experimentado la muerte clínica y han vuelto a la vida, incluso compartiendo experiencias increíbles durante ese estado. Es fascinante. Es como si la muerte clínica nos desafiara a comprender los límites de la vida y la conciencia. Exactamente. Pero más allá de lo puramente médico, la muerte también es un constructo social, ¿verdad? Por supuesto. Es decir, ¿cómo pensamos sobre la muerte? Exactamente. La muerte no es solo un evento biológico, sino también una experiencia profundamente social y cultural. Cada sociedad tiene sus propias creencias, rituales y formas de afrontar la muerte. El artículo menciona cómo los antiguos griegos representaban la muerte en el arte. En lugar del típico esqueleto con guadaña, usaban símbolos como un pie alado y una mariposa. Es cierto, esa representación refleja la visión de la muerte en la cultura griega, que no siempre la asociaba con la oscuridad o el miedo o la mariposa, por ejemplo. Simbolizaba la transformación y el alma que se libera del cuerpo. Es interesante cómo la interpretación de la muerte puede variar tanto entre diferentes culturas y hablando de cómo percibimos la muerte, cómo lidiamos con la conciencia de nuestra propia mortalidad. Es un tema que puede generar mucha ansiedad. Es cierto, la conciencia de nuestra propia finitud es una de las experiencias más desafiantes a las que nos enfrentamos como seres humanos, y la forma en que lidiamos con ella está influenciada por nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras experiencias personales y nuestra propia personalidad. El artículo menciona las 5 etapas del duelo que no solo se aplican a la pérdida de otros, sino también a la aceptación de nuestra propia mortalidad. Las etapas del duelo, como la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, pueden ayudarnos a procesar la pérdida, ya sea la de un ser querido o la de nuestra propia vida. Y en ese proceso de aceptación, nuestras creencias juegan un papel fundamental, ¿no crees?
absolutamente las creencias, ya sean religiosas, espirituales o filosóficas, nos proporcionan un marco para entender la muerte y darle sentido a nuestra existencia. El artículo cita una frase del filósofo Mario Banche que me parece muy reveladora. La muerte no asusta a un ateo porque sabe que nada podrá ocurrirle después de muerto. Lo único que podrá asustarle es una muerte lenta y dolorosa. Esa frase nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras perspectivas moldean nuestros miedos si no crees en una vida después de la muerte. El miedo se centra en el proceso de morir, no en lo que pueda venir después. Es una perspectiva interesante, y creo que esta es una buena pausa para la primera parte de nuestra inmersión. Hasta ahora hemos explorado la muerte desde la biología, la medicina y la cultura, viendo cómo la ciencia y las creencias influyen en nuestra comprensión de este fenómeno universal. En la siguiente parte continuaremos nuestra inmersión profundizando en otros aspectos fascinantes de la muerte, como sus implicaciones sociales, legales y artísticas. Retomando nuestra inmersión en el tema de la muerte, me gustaría destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto: el impacto legal. Impacto legal. No había pensado en eso. ¿Podría explicarlo un poco más? Claro, la muerte no solo tiene consecuencias biológicas y emocionales, sino también legales. El artículo de Wikipedia menciona el concepto de muerte civil, que se refiere a la pérdida de los derechos civiles de una persona, incluso si sigue viva biológicamente. O sea que alguien puede ser declarado muerto legalmente aunque siga con vida. Eso suena un poco a ciencia ficción. Suena extraño, ¿verdad? Pero históricamente se ha aplicado en casos de personas condenadas a cadena perpetua o en situaciones donde alguien renunciaba a su vida secular para unirse al clero. En esos casos, la persona perdía sus derechos civiles, como la posibilidad de heredar, votar o contraer matrimonio. Entiendo, es como si la sociedad decidiera que esa persona ya no existe legalmente o que su corazón siga latiendo. Exactamente. Y hablando de situaciones legales complejas, el artículo también menciona muerte presunta. Muerte presunta. Si no me equivoco, eso se aplica cuando alguien desaparece y se asume que ha fallecido, ¿no? Así es, si no hay noticias de una persona después de un tiempo determinado y las circunstancias sugieren que podría haber fallecido, un juez puede declararla legalmente muerta. Esto permite a sus familiares resolver asuntos legales como la herencia o el cobro de seguros. Recuerdo un caso famoso, el de la aviadora Amelia Earhart. Desapareció en 1937 durante su intento de dar la vuelta al mundo en avión después de años de búsqueda sin resultados. Fue declarada legalmente muerta en 1939. Este es un buen ejemplo. La declaración de muerte presunta proporciona un cierre legal en situaciones donde no hay certeza absoluta sobre el fallecimiento de una persona. Y hablando de incertidumbre, ¿qué hay de la muerte fingida? Es un tema que siempre me ha fascinado, sobre todo por las historias de personas que simulan su propia muerte para escapar de algo o alguien. La muerte fingida es un recurso que se ha utilizado a lo largo de la historia por diversas razones, desde escapar de deudas o de la justicia hasta cobrar seguros de vida, fraudulentamente. Es un tema que ha inspirado a muchos escritores y cineastas, explorando las complejidades psicológicas y éticas de fingir la propia muerte. Es cierto, películas como Catch Me If You Can o The Departed nos muestran lo intrincado que puede ser fingir la propia muerte y las consecuencias que esto puede traer. Exactamente, es que fingir la propia muerte implica no solo desaparecer físicamente, sino también renunciar a tu identidad y a tu vida anterior. Es un acto extremo que nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra propia existencia. Cambiando un poco de tema, el artículo de Wikipedia menciona que a nivel mundial la principal causa de muerte no es una enfermedad específica, sino algo mucho más amplio: el envejecimiento. Es cierto, el envejecimiento es un proceso natural e inevitable que lleva al deterioro progresivo de los órganos y sistemas del cuerpo. Con el tiempo, perdemos la capacidad de mantener la homeostasis, lo que nos hace más vulnerables a diversas enfermedades y finalmente a la muerte. Es decir, que en el fondo todos morimos de viejos, aunque la causa inmediata sea un infarto, un cáncer u otra enfermedad. Sí se podría decir que el envejecimiento es el telón de fondo sobre el que se desarrollan las enfermedades que finalmente nos llevan a la muerte. Y hablando de causas de muerte, el artículo hace una distinción interesante entre los países desarrollados y los países en desarrollo. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? Claro, en los países desarrollados las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Estas enfermedades suelen estar relacionadas con factores de estilo de vida como la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Mientras que en los países en desarrollo, además de esas enfermedades, también hay una alta incidencia de enfermedades infecciosas, mortalidad materna, infantil, desnutrición y accidentes. Exactamente. Y en muchos casos estas causas de muerte están ligadas a la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos de salud, la desnutrición y la falta de higiene.
Es una realidad que nos recuerda las desigualdades que existen en el mundo, incluso frente a algo tan universal como la muerte. Sin duda. Y aunque hemos hablado mucho de la muerte desde un punto de vista científico, legal y social, no podemos olvidar su dimensión espiritual y existencial. Tienes razón, la muerte es un tema que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, la existencia de un alma, la posibilidad de una vida después de la muerte y nuestra propia finitud. Y estas reflexiones, a su vez, influyen en la forma en que afrontamos la muerte, tanto la propia como la de nuestros seres queridos. El artículo explora algunas creencias sobre la vida después de la muerte, un tema central en muchas religiones y culturas. ¿Te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentramos en este fascinante aspecto? Me parece una excelente idea. La muerte, a pesar de ser un fenómeno universal, se interpreta y se vive de maneras muy diversas, y las creencias sobre lo que sucede después de la muerte juegan un papel fundamental en esa diversidad. Y bueno, retomando nuestra inmersión en este fascinante mundo de la muerte, abordemos ahora las creencias sobre la vida después de la muerte, un tema que ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Claro, el artículo menciona diversas perspectivas desde las religiones hasta las corrientes filosóficas. Sí, por ejemplo, se habla de la visión de los santos de los últimos días, conocidos como mormones. ¿Y qué creen ellos? Bueno, los mormones creen que al morir el espíritu abandona el cuerpo, pero conserva su apariencia, conocimientos e incluso personalidad, solo que en un estado perfeccionado. Después viene una resurrección universal gracias a Jesucristo, y después de esto habría un juicio final donde se evalúan las acciones de la persona durante su vida terrenal. Interesante, el artículo también menciona a los testigos de Jehová, quienes tienen una perspectiva diferente, ¿no? Así es, los testigos de Jehová creen que la muerte es un estado de inconsciencia absoluta, como un sueño profundo, sin un alma inmortal que sobreviva. O sea, para ellos, la muerte es simplemente el fin de la existencia. Exacto, sin embargo, también creen en la resurrección, aunque no en la inmortalidad del alma. Para ellos, la resurrección implica volver a la vida en un cuerpo físico, ya sea en la tierra o en el cielo. Es una visión que contrasta con la idea tradicional del alma separándose del cuerpo y yendo al cielo o al infierno. Sin duda, lo importante es que el artículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia concepción de la muerte, más allá de las creencias específicas de cada religión. Sí nos lleva a cuestionarnos, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué nos da esperanza o consuelo frente a la muerte? ¿Y cómo enfrentamos la idea de nuestra propia finitud? Precisamente, y más allá de las creencias religiosas, existen también perspectivas filosóficas sobre muerte. Por ejemplo, el existencialismo se centra en la experiencia individual y la libertad de elección frente a la inevitabilidad de la muerte. El existencialismo propone que la muerte da sentido a la vida, ¿no? Al ser conscientes de nuestra finitud, valoramos más cada momento. Exacto. La muerte desde esa perspectiva no es un final, sino una oportunidad para vivir de forma auténtica y responsable. Y volviendo al artículo, me llamó la atención que no solo se habla de la muerte humana, también se menciona la muerte celular, un proceso fundamental para la vida. Así es, la muerte celular es esencial para el desarrollo, la renovación y el equilibrio de los organismos. Permite eliminar células dañadas o innecesarias, dando paso a nuevas células. Es increíble cómo la muerte a nivel microscópico es crucial para la vida a nivel macroscópico. Una paradoja que nos recuerda la interconexión de todos los procesos biológicos. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos más relevantes de este fascinante artículo sobre la muerte. Hemos explorado la muerte desde múltiples perspectivas: biológica, médica, social, cultural, artística, religiosa, legal y filosófica. Ha sido una inmersión profunda que nos ha llevado a reflexionar sobre la complejidad de este tema universal que, a pesar de su inevitabilidad, sigue despertando nuestra curiosidad y nuestra necesidad de encontrarle sentido. Y como siempre, la invitación es a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a seguir cuestionándonos nuestras propias ideas sobre la muerte y la vida. Y con esa invitación a la reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el tema de la muerte. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que les haya dejado con ganas de seguir explorando este fascinante misterio que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo de los lepidópteros. Un mundo fascinante. O sea, mariposas y polillas, ¿no? Exactamente. Usaremos el artículo de Wikipedia en español como guía. Excelente. Hay muchísima información interesante ahí. Imagínate. Más de 165 mouse en especies. Increíble, la verdad. El segundo orden más grande de insectos.
Wow, después de los escarabajos. Así es. Oye, ¿cómo se clasifican tantas especies? Bueno, antes se hablaba simplemente de mariposas y polillas. Ya, como por la forma de las antenas, ¿no? Sí, o si eran diurnas o nocturnas. Ajá. Pero ahora se usan análisis genéticos y moleculares. Interesante. Se dividen en 4 subórdenes: Aglosata, Heterobazmina, Uf, qué nombres. Zeuglotera y Glossata. Y Glossata es la más diversa, ¿verdad? Exactamente. Contienen 99% de todas las especies. Impresionante. Lo que nos dice mucho sobre la evolución de estos insectos. Claro, la clasificación moderna ayuda a entender mejor las relaciones entre ellas. Totalmente. Y dentro de Glossata hay especies increíbles. ¿Cómo cuál? La Ornithoptera alexandrae, por ejemplo. Esa es la más grande. Sí. Imagina una mariposa con una envergadura de 31 centímetros. ¡Wow! Casi un pájaro pequeño. Se encuentra en Nueva Guinea. Hablando de historia, el artículo menciona algo sobre fósiles de mariposas. Sí, aunque son bastante raros. Claro, las alas son muy delicadas. Exacto. Pero los que se han encontrado son muy valiosos. ¿Por qué? Nos dan pistas sobre la anatomía de las mariposas antiguas. ¿Y de qué época estamos hablando? Algunos fósiles datan del Paleógeno. O sea, hace más de 60 millones de años. Increíble. ¿Y qué más nos dicen estos fósiles? Por ejemplo, nos ayudan a reconstruir las rutas migratorias. ¿En serio? Sí, las mariposas que vemos hoy podrían estar siguiendo rutas ancestrales. Es fascinante. Es como si la paleontología nos conectara con el pasado. Totalmente. Y bueno, no podemos olvidar las escamas, ¿no? Claro. Esa es una de las características más distintivas, las que les dan esos colores vibrantes e iridiscentes. Exactamente. ¿Y cómo funcionan esas escamas? Son estructuras microscópicas compuestas principalmente de quitina. Quitina, como el exoesqueleto de los insectos. Sí, pero lo fascinante es cómo la estructura de las escamas interactúa con la luz. Ya, por eso vemos esos colores tan increíbles. Exacto. Es como si tuvieran miles de pequeños prismas en cada ala. ¿Y esos colores tienen alguna función específica? Por supuesto. Sirven para atraer parejas, camuflarse o incluso como advertencia. Interesante. Algunas imitan los colores de especies venenosas para protegerse. Un verdadero juego de supervivencia. Sin duda. Oye, y hablando de supervivencia, ¿cómo se alimentan las mariposas? La mayoría se alimenta de néctar. Usando esa lengua enrollada, ¿no? Sí, se llama probóscide. Es un tubo largo y flexible. ¿Y cómo funciona exactamente? Se enrolla debajo de la cabeza cuando no se usa. Ajá. Y cuando la mariposa encuentra una flor, la desenrolla. Para alcanzar el néctar. Exacto. Y puede doblarse en ángulos increíbles. Increíble. Una vez que termina de alimentarse, la enrolla de nuevo. Qué ingenioso. Es como una pajita retráctil. Buena analogía. Es un sistema muy eficiente, la verdad. Pero me imagino que no todas las mariposas se alimentan de néctar. Claro que no. Las orugas, por ejemplo, tienen un aparato bucal masticador. Ah, cierto. En su fase larvaria. Exacto. Y su dieta se basa principalmente en hojas. Por eso algunas son consideradas plagas, ¿no? Y sí, pueden ser un problema para los cultivos. Imagino que necesitan mucha energía para la transformación que les espera. Justamente. Por eso comen tanto. Hablando de transformación, ¿cómo es el ciclo de vida de las mariposas? Es un proceso fascinante llamado metamorfosis completa. ¿Y cómo empieza? Con un huevo depositado en una planta huésped. Planta huésped. O sea que cada especie tiene su planta preferida. En muchos casos sí. Han evolucionado juntas. Es como una relación simbiótica. Exactamente. La planta le da alimento a la oruga. Y la mariposa ayuda a la polinización. Un ejemplo perfecto del equilibrio de la naturaleza. Y del huevo emerge la oruga, ¿verdad? Sí, y su principal objetivo es comer y crecer. Hasta que llega el momento de la transformación. Exacto. La oruga busca un lugar seguro y se convierte en pupa. La crisálida. Esa misma. Siempre me ha parecido algo mágico. Dentro de la crisálida ocurren cambios increíbles. ¿Cómo cuáles? La oruga se descompone a nivel celular y se reconstruye por completo. Impresionante. ¿Cuánto dura ese proceso? Depende de la especie, pero puede ser desde semanas hasta meses. Y luego, ¿cómo sale la mariposa? Rompe la crisálida y emerge al mundo exterior. Con las alas arrugadas y húmedas. Exacto, pero poco a poco se expanden y se secan. Oh, qué proceso tan delicado. Y una vez que está lista para volar. Su objetivo principal es la reproducción. Buscar una pareja, aparearse y poner huevos. Para asegurar la supervivencia de la especie. Es un ciclo de vida fascinante. Sin duda. Y algunas especies incluso realizan migraciones. Cierto. Hablando de migraciones, ¿cuáles son las más conocidas? La mariposa monarca, por ejemplo. Ese es famoso por su viaje a México, ¿no? Exacto. Millones de monarcas migran desde Canadá y Estados Unidos. Un espectáculo increíble. También está la Vanessa de los Cardo. Esa viaja por Europa, Asia y África. Así es.
Y la mariposa alas de pájaro, la más grande del mundo. ¿También migra? Sí, realiza largos viajes por el sudeste asiático. Es increíble la resistencia de estas criaturas. Y su capacidad de orientación. ¿Cómo se orientan en distancias tan vastas? Se cree que usan señales visuales y magnéticas. Como un GPS natural. Exactamente. Y lo más curioso es que no son las mismas mariposas las que regresan. ¿En serio? Son sus descendientes, 1 o 2 generaciones después. O sea que la información genética les permite seguir las rutas ancestrales. Así es. Es fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de genética, ¿qué se sabe sobre la evolución de las mariposas? Se cree que evolucionaron a partir de un ancestro común con las polillas. ¿Hace cuánto tiempo? Unos 100 millones de años aproximadamente. ¡Wow! Han tenido tiempo para diversificarse. Muchísimo. Y han desarrollado una gran variedad de formas, colores y comportamientos. Adaptándose a diferentes entornos. Exacto. Pero ahora enfrentan nuevos desafíos. ¿Cómo cuál? La pérdida de hábitat, los pesticidas, el cambio climático. Es una pena. Son criaturas tan especiales. Debemos tomar medidas para protegerlas. Estoy de acuerdo. No solo por su belleza. También por su importancia en los ecosistemas. Son polinizadoras, fuente de alimento para otros animales. Su desaparición tendría un gran impacto. Un recordatorio de que todas las especies están interconectadas. Y que la pérdida de biodiversidad nos afecta a todos. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Bueno, podemos crear jardines amigables para las mariposas. Con flores nativas. Exacto, que les den alimento y refugio. Y reducir el uso de pesticidas. También podemos apoyar organizaciones que trabajan en su conservación. Sin duda, eso es fundamental. Y educarnos sobre la importancia de la biodiversidad. Totalmente. A veces los pequeños cambios hacen una gran diferencia. Exacto. Cada acción cuenta. Y hablando de acciones, recordemos la metamorfosis de las mariposas. Es un proceso increíble. Fascina, ¿verdad? Nos enseña mucho sobre la resiliencia y la capacidad de cambio. Empezar como un huevo, luego la oruga, la crisálida. Y finalmente, la mariposa. Un símbolo de transformación y renacimiento. Cierto. Y no solo es un cambio físico. También interno. La oruga se descompone y se reconstruye por completo. Reorganizando sus tejidos y órganos. Para dar lugar a un ser completamente nuevo. Un proceso que requiere tiempo, paciencia. Y un poco de oscuridad. A veces, para transformarnos, necesitamos introspección. Como la mariposa en su crisálida. Y al final, emerge con alas nuevas y brillantes. Nosotros también podemos emerger de esos procesos. Con una nueva perspectiva. Nuevas habilidades. Y una mayor capacidad para volar hacia nuestros sueños. Qué bonita reflexión. Las mariposas nos enseñan que el cambio es posible. Que la transformación es parte de la vida. Y que la belleza puede surgir de los momentos más oscuros. La naturaleza siempre nos ofrece ejemplos inspiradores. Sin duda. Hoy hemos aprendido mucho sobre las mariposas. Su clasificación, su evolución, su comportamiento. Y los desafíos que enfrentan. Pero también nos hemos conectado con su magia y belleza. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que nos ofrecen. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a apreciar la biodiversidad. Y a tomar acciones para protegerla. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima inmersión.